Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. No hace mucho, los últimos avances en inteligencia artificial eran evidentes para los expertos que seguían de cerca los artículos de investigación y también las presentaciones de conferencias más actualizadas. Sin embargo, en 2022, la IA irrumpió de forma general en la conciencia pública. En medicina veterinaria, la IA tiene la capacidad de cumplir diversas funciones en la práctica, transformando la prestación de atención veterinaria y mejorando los resultados para los animales. La IA utiliza aprendizaje automático y algoritmos complejos para examinar grandes conjuntos de datos médicos como imágenes y datos clínicos, lo que lleva a hacer predicciones precisas para nuevos datos. La aplicación de la IA en salud animal facilita el manejo de temas altamente complejos como la epidemiología cuantitativa y predictiva, la terapéutica basada en la precisión para animales y humanos y las interacciones huésped-patógeno. En definitiva, la IA puede contribuir al diagnóstico de enfermedades, al diagnóstico preciso con errores mínimos o a la comprensión de interacciones biológicas complejas, entre otros. Pero, ¿se puede aplicar eficazmente en el día a día de un veterinario? ¿Cómo está de desarrollada en el campo de la medicina veterinaria? Para resolver estas y otras preguntas, tenemos en un nuevo capítulo del podcast de Diario Veterinario a Germán Quintana, veterinario y gerente en Centro Veterinario Policlínico Amarosa, director técnico de proyectos de inteligencia artificial en medicina veterinaria en Mascoverso y dirige además un curso integral de inteligencia artificial aplicado al sector veterinario promovido por Emprevet, entre otros proyectos. Germán se define como un veterinario multidisciplinario con más de 18 años de experiencia, especializado en la integración de tecnologías de vanguardia en la práctica veterinaria, pionero en la aplicación de inteligencia artificial para mejorar la gestión y eficiencia en clínicas veterinarias. Germán, ¿de dónde te viene este interés por la inteligencia artificial y cómo te has formado para especializarte en el sector veterinario? Pues, yo cuando empecé a estudiar, cuando ya llevaba años trabajando, hubo ciertas inquietudes, sobre todo a nivel de medicina genética, genómica. Yo me dedico fundamentalmente a lo que es la medicina interna y dentro de la medicina interna la parte de dermatología, medicina del comportamiento, ¿vale? En esa rama sí que hay mucha parte donde la genética es una parte muy importante por factores de riesgo, y empecé a estudiar medicina genética y genómica. Ahí empecé a introducirme en herramientas de bioinformática, análisis de datos, y poco a poco hice también más formación en bioinformática. Y ahí es donde empecé a entrar en contacto con la inteligencia artificial. Y en el 2022 entró el boom con ChatGPT. Yo ya llevaba años trabajando con ella y se empezó a generalizar un poco su uso. Y ahí es un poco donde ya empecé no a trabajar solo con la parte de manejar datos y de obtener patrones, sino empezar a usarlo para generar información, imágenes, informes y básicamente muchísimas otras facetas de mi día a día. Uh-huh. Germán, ¿podrías contarnos en qué punto está actualmente la integración de la inteligencia artificial en el sector? A ver, ahora mismo está en pañales en el sentido que aunque llevamos 2 años desde que salió ChatGPT, a nivel de industria sí que hay laboratorios que ya han implementado equipos que tenemos en la clínica con inteligencia artificial. Algunos equipos de radiodiagnóstico empiezan a tener algunas cosillas de inteligencia artificial, pero hasta el año que viene posiblemente no se empiece a implementar en los programas de gestión. Ya está empezando algunos a incluir algunas cosillas también para mejorar un poco la redacción, ayudarnos a hacer informes. Y en el 2025 que empezarán a aparecer lo que llamamos agentes. ¿Vale? Los agentes son herramientas que comunican nuestros programas con la inteligencia artificial. Entonces, digamos que agiliza mucho el trabajo. Con lo cual, realmente lo que estamos viendo ahora simplemente estamos viendo llegar una ola y el año que viene es cuando a nivel de empresas empezará, digamos, a consolidarse. Uh-huh. Bueno, quien dice el año que viene está aquí al lado. Estamos ya en el mes de noviembre prácticamente.
Sí, queda nada. Uh-huh. sí. Aparte, Entiendo. Sí. sí. No, te iba a decir, porque hace escasamente nada, pocos minutos, una empresa Anthropic publicó que van a sacar, bueno, hoy lo anunciaron hoy, van a sacar un sistema de agentes, que es lo que te decía, es el siguiente paso y hoy va a empezar una empresa a hacerlo y las siguientes que seguramente ya lo estén desarrollando, pues no tardarán mucho en anunciarlo. Uh-huh. Lo que vemos es que tú utilizas la inteligencia artificial en el día a día. ¿Qué tipo de herramientas utilizas y para qué? Pues suelo usar lo que llamamos LLMs, que son los grandes modelos de lenguaje. Son más conocidos ChatGPT, pero hay 3 o 4 más. Está Claude, está Gemini. Lo que hacen esos modelos es que tú hablas con ellos, interactúas en un lenguaje natural, como si estuvieras hablando con otra persona. Hay que saber bien cómo estructurar lo que le estás pidiendo, igual que lo harías con una persona. Es decir, tienes que decir las frases en orden, explicar bien todo. Bueno, es algo muy parecido. Y lo usas para ayudarte como un asistente. Pues quiero que me redactes mejor este texto, corrígemelo, tradúcemelo a otro idioma. Mejórame, pues busca alguna falta de caligrafía o gramática, o redáctamelo. Esto es un informe muy serio, pero es para una persona que no tiene conocimientos médicos. Quiero que cambies la forma de la redacción. Le puedes meter, yo por ejemplo uso a veces para contratos, ¿vale? Revisa este contrato, mira si cumple más o menos los mínimos exigibles, busca si hay alguna letra pequeña o algo que pueda ser un poco más dudoso. Entonces ya te digo, lo uso a diario en la parte de gestión, ayudarme en informes, ¿vale? Son muy versátiles. Estamos hablando de lo que llamamos los grandes modelos de lenguaje, que son para uso general. Luego hay muchos que son para cosas muy puntuales. Hay lo que llamamos, por ejemplo, visión por computadora, que eso lo que haces es que le das una imagen y hay muchos distintos. Yo puedo poner, por ejemplo, un frotis sanguíneo y me hace un recuento de todas las células. Me dice cuántos glóbulos rojos hay, cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, algo que antes tenías que hacer a mano y que ahora lo tienes en cuestión de segundos de forma automática. Por ponerte un ejemplo, porque hay cientos de aplicaciones para usar en nuestro día a día. Uh-huh. De todas estas posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, ¿cuál es el avance más destacado que has visto? A ver, para mí el más destacado, aunque no es tampoco el que haya salido más en prensa, es hace años cuando Google DeepMind, que es una ramificación de Google, desarrolló un programa que se llama AlphaFold. ¿Vale? AlphaFold es un programa que te predice la forma en la que una proteína se adapta forma en el espacio. ¿Vale? Eso que puede parecer una tontería. Hasta que llegó ese programa hacía falta recurrir a resonancia magnética, cristalografía, técnicas que eran muy caras. Necesitabas millones de dólares de inversión simplemente para estudiar una sola proteína. ¿Vale? Pues cuando apareció ese modelo, fueron capaces de predecir la estructura de una proteína en cuestión de segundos, prácticamente, no de forma gratuita, pero con un coste muchísimo más económico. Estamos hablando que hoy, en el 2024, salió el AlphaFold 3, es decir, ya es una versión mucho más avanzada y nos permite no solo saber la estructura que va a tener una proteína, sino cómo va a interactuar esa proteína u otras moléculas entre sí. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que podemos desarrollar fármacos, saber cómo van a reaccionar moléculas con algunos receptores, cómo bloquear la entrada de un virus. Y hoy día, posiblemente, estamos hablando de 1 o 2 años vista, seamos capaces de desarrollar nuevos fármacos muy rápido y lo que nos va a frenar, lo que llamamos el cuello de botella, va a ser el desarrollo, es decir, la industria que tiene que producir esos fármacos para ver si es rentable, si se puede realizar. Entonces, ese fue un avance tremendo que hace muy poquito Google DeepMind tuvo el premio Nobel. Hubo 2 premios Nobel recientes de inteligencia artificial, el de física y el de química. Y uno de ellos es uno de los directores de este laboratorio. Uh-huh. Algunos de nuestros oyentes, la mayoría de ellos son veterinarios, se estarán preguntando cómo de útil es la inteligencia artificial hoy por hoy. Saber si se ahorra mucho tiempo con el uso de la IA, si es confiable 100%. ¿Cuál es tu opinión? A ver, ahorro. Yo te puedo decir que en el uso diario, en lo que sería la parte clínica,
puedo estar ahorrando entre 2 y 3 horas diarias de trabajo. Vale, lo que antes a lo mejor me tenía que quedar 1 o 2 horas haciendo informes, terminando de cubrir historias, ahora prácticamente lo hago en el momento. Pero aparte hay cosas que antes no hacía porque no tenía tiempo y que dentro del horario estoy haciendo. Pues generar contenido para redes sociales o revisar artículos científicos. Claro, todo eso que a lo mejor no hacías, pues es también productivo. Vale, somos mucho más eficientes. En cuanto a si es fiable. Sí, a ver, es fiable en tanto que lo sepas usar bien. Vale, la inteligencia artificial es muy servicial. Si tú le pides algo, va a intentar hacértelo. Entonces, si tú no sabes cuáles son los límites o cómo se lo tienes que pedir, pueden tener lo que llamamos alucinaciones. Es decir, puede darte datos que no se corresponden con la realidad, porque no tiene dónde buscarlos o porque intenta rellenar huecos que tú le estás pidiendo. Entonces, si tú sabes manejar bien la inteligencia artificial, los programas que vayas a usar y sabes dónde están esos límites, es muy, muy fiable. Los que ya tenemos algo de experiencia con inteligencia artificial, probablemente ya tenemos las herramientas al menos básicas para el día a día. Sin embargo, aquellos que no lo han hecho, y en concreto volvemos al sector veterinario, si se quieren introducir en el mundo de la inteligencia artificial para su día a día, ¿cuáles serían esas herramientas? ¿Necesitan una formación previa? ¿Qué aconsejarías? Ahí va a depender mucho. No es lo mismo un veterinario que trabaje en un laboratorio, es decir, que se dedique a investigación, y ahí va a necesitar programas que son un poco pesados, sobre todo a nivel de aprender cómo manejarlos, porque necesitas conocimientos de programación, estadística. Pero después, lo que es en la parte más clínica, muchas de estas aplicaciones son para un uso prácticamente inmediato. Hablábamos antes que se maneja un lenguaje natural. Tú escribes como si estuvieras escribiéndole a un compañero. Pues revísame esta imagen o redáctame mejor este texto. Vale, tú lo supervisas, pero es relativamente sencillo. El miedo es empezar, ver un poco cómo funciona y saber cómo usarlo bien. Porque hay gente que lo usa y después ve que no se ajusta a sus expectativas, a lo mejor porque no sabe cómo usarlo de forma correcta. Usa modelos que a lo mejor ya están muy anticuados porque son gratuitos. Y estamos hablando que todo este proceso está evolucionando de forma exponencial. Modelos de hace 2 meses hoy ya están obsoletos. Entonces, estar un poco al día y poco a poco ir probando. Primero, no en algo que sea especialmente vital en tu día a día, pues a lo mejor no. Para un diagnóstico no. Habrá que usar herramientas que estén testadas y validadas para eso, pero sí que a lo mejor para ayudarte a redactar textos puedes empezar así y después ir viendo un poco cómo ir incluyendo nuevas herramientas en tu día a día. Uh-huh. En Diario Veterinario hemos mencionado alguna herramienta de inteligencia artificial, en concreto la profesora del Departamento de Patología Veterinaria de la Universidad de Texas, Candice Chu, desarrolló una herramienta específica de estudio para los estudiantes de veterinaria que está basada en la tecnología de ChatGPT. Ella además dice que a los veterinarios les dice que no se preocupen porque las inteligencias artificiales les vaya a reemplazar, sino que serán las personas que estén formadas con inteligencia artificial las que los pueden reemplazar. ¿Va a ser esencial el uso de la inteligencia artificial también en el sector veterinario? Sí, a ver, la inteligencia artificial, nos guste o no nos guste, llevamos años viviendo con ella. En la sombra, porque al final Netflix estudia nuestros gustos y nos va a poner películas, series que nos gustan. Google estudia nuestras búsquedas y a partir de ahí nos va a poner publicidad que está muy enfocada a nuestros gustos también. Facebook, muchos de estos sistemas que en teoría, entre comillas, son gratuitos, lo que se alimentan es de nuestra información, ¿vale? Y todo eso son algoritmos de inteligencia artificial los que están aprendiendo. En veterinaria estamos teniendo lo que decíamos, ya sistemas de diagnóstico, de radiodiagnóstico también, con algo de inteligencia artificial. Muchos programas de gestión están poco a poco introduciéndose también ahí y poco a poco lo vamos a ir viendo en nuestro día a día. Sobre si los alumnos deben de tener miedo. No, tendremos que cambiar la perspectiva. Si yo puedo leerme 10 artículos en 10 minutos en vez de en 4 horas, o quien dice leerlos
tener un asistente que me ayude un poco a leerlo con más rapidez, centrarme en los puntos más esenciales, pues puedo ser mucho más eficiente y aprender más. A mí me da ahí personalmente miedo gente que intente delegar, que no quiera aprender y lo delegue en la inteligencia artificial, porque esa persona es la que tiene que supervisar que lo esté haciendo bien. Entonces, si tú no sabes hacer ese trabajo, no puedes supervisar que una inteligencia artificial o que otra persona lo esté haciendo de forma correcta. Entonces, ahí es donde quizá me da un poco más de miedo. Y luego hay algunas especialidades, por ejemplo, a nivel de trabajos. Ahora ya hay modelos de inteligencia artificial que usan voz totalmente realista y funcionan en tiempo real. Eso quiere decir que posiblemente los call centers, dentro de, ya no hablo años, estoy hablando de 1, 2, 3, 4 meses, cada vez necesiten menos personal, porque se va a automatizar, lo va a hacer una inteligencia artificial, y entonces va a haber trabajos que sí que van a ser más susceptibles, y en veterinaria también. Es decir, un modelo que es capaz de interpretarme el 90% de las radiografías que hago de forma correcta, e incluso a veces mejor de lo que pueda yo hacer, pues a mí me quita mucho trabajo. Pero hay un 10% que va a necesitar supervisión, porque el modelo sabe que no es capaz de interpretarlo. Entonces, sí que, por ejemplo, en la sanidad pública se puede conseguir reducciones muy drásticas de algunas listas de espera. Salió esta semana no sé si era en el Puerta de Hierro, bueno, era un hospital en Madrid que tenía un robot y lo que hacía es que tú metías la cabeza y te examinaba los ojos, fondo de ojos, retina, bueno, y más o menos reducía en torno a un 40-50% la lista de espera, porque ya muchos de ellos se podía hacer un cribado, vale, esto no es urgente, esto sí, y los iba derivando. Claro, un 50% de golpe en una lista de espera de gente que lleva esperando 1, 2, 3, 4 meses, pues es un avance. Entonces yo ahí lo que sí que me interesa es que la gente sepa usarlo, pero que no delegue todo en la inteligencia artificial. Es simplemente un asistente que te ayuda a hacer algo que tú sabes hacer. No sé si más o menos te queda así un poco. Queda meridianamente claro. Es que hablar de estos temas hace unos meses parecía que estuvieras hablando de ciencia ficción y sin embargo estás poniendo ejemplos que son verdaderamente significativos. Volviendo al sector, ¿sí? No, creo que es el 20 de noviembre, no estoy seguro. Sé que es a mediados de noviembre, ChatGPT cumple 2 años. 2 Sí, que años. parece ya una eternidad, ¿sabes? Que puede haber sido 5, 10, 15 años. No, estamos hablando de que llevamos 2 años solo, con lo que es inteligencia generativa. Volviendo al sector veterinario, también invito a los oyentes a que visiten la web Diario Veterinario, porque en algunos de estos artículos hemos hablado de aplicaciones especializadas en inteligencia artificial, como por ejemplo, para ayudar al veterinario a diagnosticar masas malignas y también a detectar el dolor en animales. ¿Hay alguna herramienta que tú puedas aconsejar, además de estas dos, y que sea útil en la medicina veterinaria? Sí, a ver, ahora mismo el que decías de masas cutáneas, hay varios y uno de ellos aparte es poco invasivo, es decir, tú simplemente escaneas superficialmente la masa y es capaz de saber con una fiabilidad relativamente alta si es maligno. Entonces, en pacientes mayores o con alguna patología, te permite evaluar el riesgo de cara a plantear una cirugía. En el control de dolor, lo mismo. Simplemente con imágenes es capaz de detectar patrones que te dicen si el animal tiene dolor. Eso es interesante para nosotros, pero también para nuestros usuarios, nuestros clientes. Pueden tener esa herramienta en casa y pueden avisarnos si el animal tiene dolor. Pero más allá, dentro de la clínica, hay varios laboratorios de diagnóstico que ya tienen equipos que podemos usar, lo que llamamos point of care. Son equipos de laboratorio que tenemos en la clínica. Algunos nos analizan datos de las células, porque tienen sensores para detectar el tipo de células que hay, y otros son microscopios que lo que hacen son barridos de nuestras muestras y a partir de ahí analizan todo lo que han escaneado en esas muestras. Quizás lo que tenemos hoy día más a mano. Pero luego tenemos herramientas que no tienen un soporte, no tienen un equipamiento que tienes en la clínica y que ya existen comercialmente o algunos son gratuitos para poder ayudarte como asistentes en la clínica. Yo ahora estoy en un proyecto, empecé en enero, es un proyecto de 1 año, un proyecto europeo, y estamos desarrollando un collar IoT. Es un collar
lo que llama Internet of Things. Es un collar que nos va a dar mediante sensores información de el nivel de actividad del perro, la posición en la que está, cuánto tiempo pasa sentado, tumbado. Va a recoger los sonidos y los va a interpretar. Con lo cual yo voy a tener en tiempo real una información de si mi perro ha disminuido su actividad y está vomitando cuando yo no estoy en casa, o distintos patrones que me van a ayudar a saber si mi perro está enfermo, si está empezando con una artrosis, si ha tenido convulsiones cuando yo no estaba. ¿Vale? Es algo parecido a lo que nosotros tenemos, los típicos smartwatch, Fitbits y similares, pues lo que nos va a permitir un poco tener esa información tanto la familia como el veterinario. Uh-huh. Y además de diagnósticos, ¿hay alguna herramienta que sirva para gestión clínica? Yo ahora estoy colaborando también con una empresa que lo que estamos haciendo es generando pequeños asistentes que nos vayan a ayudar en la gestión, en la parte más empresarial, ¿vale? Entonces, a analizar pues, los KPIs y todos los parámetros que nos ayudan a ver si estamos evolucionando correctamente, cuál mejorar. Podemos hacer consentimientos informados, automatizar muchas tareas. Entonces, bueno, tareas que son automatizables, si lo hace bien o incluso mejor de lo que podemos hacer nosotros, nos permite tener más tiempo para estudiar, para dedicar a los pacientes o incluso para conciliar, que está ahora, lo que se plantea ahora es reducir jornadas, por ejemplo. Vale, pues si podemos hacer el mismo trabajo en menos tiempo, podremos conciliar mejor nuestra vida profesional y personal. Uh-huh. Germán, para finalizar y dirigiéndonos evidentemente a nuestro público, todos ellos profesionales del sector, ¿qué les dirías? Es decir, algunos serán reticentes a abrirse a este campo, evidentemente, y también vienen nuevas generaciones de estudiantes que están a punto de entrar en la profesión. ¿Qué les dirías sobre la inteligencia artificial? Pues yo distinguiría los compañeros que a lo mejor yo estoy justo en la mitad de mi vida laboral. Llevo 20 años trabajando, me quedarán otros 20. Entonces estoy ahí justo en el medio. Los que están ahora en la carrera, yo aprovecharía aparte es gente que a lo mejor tecnológicamente ya está más habituado a usar aplicaciones, el teléfono móvil. Es decir, no nacieron como nosotros, sino que ya nacieron en un mundo mucho más tecnológico, de subirse lo antes posible y aprovechar, no para que le haga su trabajo en la universidad o en el colegio, sino para que le ayude a hacerlo mejor. Oye, pues dame una perspectiva de este trabajo que he hecho, a ver si me das alguna idea. Entonces, aprovechar para mejorar y ser mucho más eficiente. O incluso, a mí me resulta muy interesante cuando tienes una tarea extremadamente complicada para ti, puede que para otros no, y le puedes pedir que te lo explique de una forma como si tú no tuvieras conocimientos en ese campo, o explícamelo paso a paso. ¿Vale? Eso te facilita muchísimo el trabajo. Y cuando eres un estudiante, lo que te permite es adaptar un contenido a una persona concreta, por el motivo que sea, porque no tenga una buena base, porque pueda tener problemas tipo dislexia. Entonces, te puede adaptar todo ese contenido para ellos. Luego, los que empezamos a tener más años, que pueden ser más reticentes, porque a lo mejor tecnológicamente les costó ya entrar al WhatsApp y demás. A ver, esto no es en veterinaria, esto está apareciendo en nuestro día a día. WhatsApp integró hace 4 días Copilot, que es una inteligencia artificial en WhatsApp. Tenemos todas las plataformas de televisión. Las redes sociales lo están implementando. Los teléfonos. Es algo que es interesante, si no usarlo a diario, por lo menos saber un poco de qué va y empezar a introducirte un poco antes. Aquí lo importante es ver que hay una ola que nos va a llegar muy rápido e intentar surfearla en lugar de dejarte arrollar por ella. Esa es un poco la idea. Totalmente de acuerdo, Germán. Bueno, estás promoviendo un curso dirigido a veterinarios y sobre inteligencia artificial. ¿Cómo pueden nuestros oyentes localizarlo, inscribirse? Sí. A ver, el curso que estamos haciendo fue, por iniciativa de un grupo de varias patronales, en el cual, me pidieron si podíamos plantear un curso de inteligencia artificial ya a principio de este año. Entonces, ese ya está cerrado porque estamos prácticamente acabando ya a final de año. La idea sería plantear dentro del sector desde muchas instancias, es decir, desde colegios profesionales, desde asociaciones empresariales,
desde la propia universidad, plantear incluir la inteligencia artificial como una herramienta multidisciplinar, independientemente que lo veamos para gestión, para la parte clínica, para dermatología, para genética, va a ser una herramienta muy, muy importante. En Internet hay que tener cuidado porque ahora hay mucho lo que llaman hype, es decir, hay muchas expectativas y hay muchos cursos y mucha gente que se dedica a dar formación. No toda es fiable, no siempre es necesario gastar mucho dinero. Hoy día las grandes plataformas, Meta, Google, tienen cursos gratuitos en sus plataformas, ¿vale? Pueden ser más o menos sencillos o complejos, pero me refiero que hay muchísima información y muchos sistemas son open source, son gratuitos. Puedes empezar a trabajar y probarlo. Cuando ya ves que lo vas a usar mucho, te ponen limitaciones, pues te dejan a lo mejor hacer 20, 40 preguntas al día. Cuando ves que ya lo vas a integrar en tu flujo de trabajo, a lo mejor te interesa una plataforma de pago que te permita, pero ya tienes la posibilidad de probarlo mucho antes. Bien, pues Germán Quintana, veterinario y además gerente del Centro Veterinario Policlínico Amarosa, también director técnico de proyectos de inteligencia artificial en medicina veterinaria en Mascoverso y además, director de otros proyectos que no hace falta comentar aquí. Gracias por atender a Diario Veterinario. Nada, gracias a vosotros. Lo que queráis en un futuro, porque esto ya digo que exponencialmente lo que hayamos dicho hoy, mañana o pasado mañana puede ya estar completamente obsoleto. Así que lo que necesitéis, aquí me tenéis. Pues hasta siempre, Germán. Hasta siempre. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.